Crónica universal de nuestra época. Capítulo primero. El comienzo de un siglo. A lo largo del último tercio del siglo XIX, el mundo vivió en paz. Una paz inestable y escasa, pero era paz. Los conflictos se resuelven rápidamente y no hay campaña que dure más de 2 años ni que perturbe el desarrollo económico y político. No obstante, el horizonte dejaba adivinar que la inestabilidad futura iba a estar en el antagonismo económico en un momento de la historia en el que la economía se había convertido en base de las relaciones internacionales. A ello se unirían las fricciones coloniales y un sistema político-militar inédito hasta entonces, la paz armada. Este panorama acrecentó rivalidades y recelos, tanto que cuando en 1898 Nicolás II hizo un llamamiento al desarme, Alemania llegó a decir que todo era una trampa rusa. El ultranacionalismo contribuyó al desequilibrio europeo de finales del XIX. Rusia hablaba de paneslavismo, de rusificar Polonia. Alemania de pangermanismo, de germanizar Lorena, región francesa cedida en parte a Alemania en 1871, germen de futuras discordias. Y en Italia se puso de moda un concepto nuevo, el irredentismo. A su vez, los estados balcánicos trataban de organizarse. Esta hipertrofia del sentimiento nacionalista agudizó los problemas que estallarían de lleno en el siglo XX. Europa Central estaba en vísperas de ebullición por la política antieslava de Austria-Hungría en Bohemia. El orgullo nacional, el chauvinismo, no tardó en dejarse notar. A excitar los estados de ánimo contribuyó la prensa. El nacionalismo se defendía desde trincheras de papel, arsenal de palabras que, exagerando la bondad de lo propio y ridiculizando a los demás, caldeó el ambiente. A su vez, el ansia por conquistar mercados, propia del imperialismo económico, fomentó la intranquilidad y a finales del XIX todos querían lo mismo, colocar sus productos y acceder a las materias primas del mundo subdesarrollado. La política occidental estuvo imbuida de un complejo de superioridad con respecto al resto del mundo. Las ansias de dominio territorial obedecían al interés desmedido en forjar nuevos imperios. Los intereses comerciales y económicos lo demandaban en un momento de la historia en que Europa era un patio de vecindad comparado con la inmensidad de África y Asia. La apertura del Canal de Suez y los descubrimientos en África hicieron que Inglaterra, tras una serie de incidentes cínicamente planeados, se apoderara de Alejandría y El Cairo en 1882, quedando Egipto bajo su soberanía, que en 1885 se extendió al Sudán. Colonizó Nigeria y poco después pertenecían al Imperio Británico Uganda, la costa de Zanzíbar, la colonia de El Cabo y los países de la cuenca media del Zambeze hasta el lago Tanganica. Inglaterra se hacía con las tierras más ricas, desde Egipto al África del Sur, en una ancha franja solo interrumpida por el Congo belga y las colonias alemanas de África del Este. En 1881 los Boers se levantaron contra los ingleses en el Transvaal. El primer ministro William Gladstone devolvió la independencia a los insurrectos, no sin escandalizar a la alta burguesía inglesa, que no veía bien a Gladstone ni a sus ideas de ampliar el sufragio, conceder autonomía a Irlanda, democratizar la enseñanza y la administración y dar la independencia a algunas colonias. Las colonias eran signo externo de poderío. La Tercera República Francesa, con políticos como Jules Ferry, dio a este país un imperio colonial a partir de 1880. Completó la ocupación de Indochina con la toma de Tonkin en 1885 e integró en esta colonia el territorio de Laos
tras haberse anexionado en 1888 Birmania. Jules Ferry, ministro de Asuntos Exteriores francés, lo expuso así en 1885 ante el Congreso de los Diputados. Señores, una colonia es un mercado. En África, los franceses impusieron su protectorado en Argelia y Túnez desde 1881. Tras la conquista del desierto, extendió su dominio sobre el Senegal, Sudán Occidental, 1894, y Madagascar. En 1882 conquistó el reino de Dahomey en el Golfo de Guinea y pasaron a formar parte del Imperio francés Gabón y Chad, gran parte de Marruecos, Mauritania y territorios en el corazón del continente y en su costa atlántica. Portugal no salía mal librada. Gracias a su tradicional alianza con Inglaterra, consolidó Angola, Mozambique y algún trozo de la Guinea junto al río Gambia. También Alemania. Aunque llegó tarde al reparto, su imperio colonial llegó a alcanzar gran entidad. Italia se contentó con el desierto de Libia y la lejana Somalia. Y a España se le reconocieron los derechos sobre la 10ª parte de Marruecos, parte del Sáhara y un trozo de selva en Guinea Ecuatorial. En 1897, coincidiendo con el jubileo de la reina Victoria, que aquel año celebraba su 60º aniversario en el trono, la India sufrió una terrible epidemia de peste. La colonización inglesa se distinguió siempre por su rapacidad y racismo. Nadie quería quedarse atrás en el reparto. Los Estados Unidos se apoderaron en 1893 de las Islas Hawái. Aquel mismo año, Inglaterra pedía la mediación de los Estados Unidos con Venezuela por el asunto de la Guayana, pero Cleveland recordó a la reina Victoria la doctrina Monroe, América para los americanos, que quería decir América es para nosotros. En 1871 finalizó la Guerra Franco-Prusiana, conflicto que puso las bases políticas del siglo XX con la vuelta de Francia al régimen republicano y el nacimiento del Imperio Alemán con Bismarck como canciller. Para mantener el equilibrio se creó un sistema de alianzas secretas y nacieron los bloques. Era el sistema Bismarck, cuya figura dominó hasta 1891. El canciller de hierro se propuso consolidar la integración de Alsacia-Lorena en el Segundo Reich y buscó aislar a Francia formando la Triple Alianza, o de los emperadores Guillermo I de Alemania, Alejandro II de Rusia, que moriría en atentado el 13 de marzo de 1881, y Francisco José de Austria. El miedo al aislamiento llevó a Alemania a un pacto con Austria para protegerse de Rusia y de Francia. Por doquier se veía amenazado el prestigio nacional. Las alianzas secretas y la exageración nacionalista desestabilizarían la vida política del siglo XX. El relevo generacional de finales de siglo acentuó las diferencias y agravó los problemas. En 1890 dejaban la política Bismarck y los hombres que con él habían forjado la unidad de Alemania, y accedía al poder una generación ambiciosa que con Guillermo II pretendía la hegemonía mundial para el Reich. El antagonismo internacional era tal que una pequeña chispa podía desencadenar un gran incendio. Así, un rosario de pequeñas guerras localizadas jalonaron el fin de siglo. En Oriente, la guerra chino-japonesa se encendía tras una revuelta popular en Corea, donde su soberano pidió ayuda a China y Japón. El Japón envió tropas en julio de 1894, pero en vez de ayudar al soberano, lo derrocó, obligando a su sucesor a declarar la guerra a China. Los japoneses se impusieron a los chinos en Pyongyang y cruzaron el río Yalu, ocupando Port Arthur. Pekín firmó con Japón el Tratado de Shimonoseki en abril de 1895 y cedió Formosa y la península de Port Arthur. Rusia, apoyada por sus aliados occidentales, obligó al Japón a abandonar Port Arthur. Era el germen de la ocupación rusa de Manchuria en 1900. Guerras pequeñas, pero guerras y violencia al fin. Mientras los italianos se empeñaban en conquistar Etiopía, defendida por su rey Menelik, en Creta estuvo a punto de estallar un conflicto de incalculables dimensiones al apoyar Jorge I de Grecia la revuelta antiturca en febrero de 1897. En España, aquel año fue asesinado el presidente del gobierno, Antonio Cánovas. La guerra con Norteamérica, tras el hundimiento del Maine en la bahía de La Habana, acabó con la vida confiada de la Restauración. El siglo terminaría con el asesinato de Humberto I, rey de Italia, y la entronización de Víctor Manuel III.
Los años que van de mediados del 19 al inicio del 20 fueron cruciales. En aquel breve lapso de tiempo cambió el mundo. Una palabra se alzó con el protagonismo de la época: progreso, voz mágica que lo resumía todo. El tren alcanzó un desarrollo extraordinario. 500.000 de kilómetros de vías rodeaban el mundo y su auge disparó la economía y dinamizó la actividad comercial de países emergentes como el Canadá, cuyo Canadian Pacific unía en 1876 el Atlántico y el Pacífico. Rusia construyó el Transiberiano en 1891 con un recorrido de 7.500 kilómetros. A esta vía de salida de manufacturas y mercancías se unía el auge de la navegación a vapor. Los transportes bajaron sus precios hacia 1898 a la mitad. A finales del 19 se potenció la agricultura. Inmensos territorios fueron roturados. Era tan sencillo. La tierra apenas costaba nada y sus productos llegaban con rapidez y a bajo coste a los mercados. Se había inventado la cosechadora y en 1889 se empezó a fabricar el tractor de petróleo. Los emporios agrícolas americanos, la ingente producción de Rusia, que compró con trigo sus primeras máquinas e instaló las primeras fábricas, la iniciativa india para racionalizar sus cultivos de cereales, la lana australiana, la enorme producción cárnica del cono sur americano, que se vio potenciada a partir de 1875 con los mataderos frigoríficos creados poco antes por Daniel Holden. Todo este boom agropecuario de un mundo emergente, que contaba con extensiones gigantes, fue en detrimento de los países europeos. Inglaterra, que en 1890 era autosuficiente en trigo, en 1900 importaba el 60% del cereal. Algo parecido sucedería en Alemania y otros países europeos debido al éxodo del campo a la ciudad, donde las fábricas requerían mano de obra en un momento de fuerte emigración europea a Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina o Brasil. De enorme importancia para comprender la historia del siglo XX fue que Alemania se convirtiera en la primera potencia industrial europea, doblando a Inglaterra en producción de carbón y produciendo 5 veces más hierro y acero. Era el motor de Europa. También Francia aceleró su maquinaria industrial. Si en 1890 consumía 864.000 caballos de vapor, en 1898 consumía 1.000.000 más. El auge del ferrocarril, que tenía que servir ingentes cantidades de hierro colado y acero, conllevó el de la siderurgia. Si a finales de 1890 la producción mundial era de 27 millones de toneladas, en 1899 se duplicó. Lo mismo sucedía con el acero, lo que produjo hacia 1890 una segunda revolución industrial. Surgieron industrias nuevas basadas en la aplicación del motor de explosión, la electricidad, la química. Nada iba a ser igual. Comenzaba una nueva forma de colonización, la industrial y económica. Se creó una economía monetaria que generó